Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí como siempre, Alvin Peñalo Vázquez. Un placer estar con ustedes. Al final del video estaré dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. Vamos a estarte dando este pequeño estudios por temas. Ten cuenta con la lengua espiritual que no es un relajo para la humanidad. Amén. Vamos a estarte dando este verso bíblico que está en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Amén. Glorias a Dios, Santo poderoso Dios. Vamos a estarte dando esta palabra fresca de parte del Padre para darte a entender, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, lo misterio de la lengua espiritual. ¿Cómo es el hablar en lengua? ¿Por qué se habla en lengua? Vamos a estarte dando esta palabra a ver si tú lo puedes entender, porque hoy en día hay una cuestionante, hay un problema en la humanidad que hasta escuelas de hablar en lengua se están haciendo, mis queridos hermanos, y esto no funciona así. El hablar en lengua es algo espiritual, transmitido por el Espíritu Santo de Dios. No es un relajo para nosotros, los seres humanos, porque hablamos en lengua, pero es por vía del Espíritu. El que habla en lengua por vía del Espíritu está responsablemente entendiendo que está hablando por vía del Espíritu. Pero el que no es tocado con el don de lengua angelical, con hablar en lengua, entonces ya tiene conocimiento de la palabra, ya tiene varios años en el Evangelio, entonces quiere fluir como ese profeta, quiere fluir como ese evangelista, quiere fluir como ese pastor, quiere fluir como la persona que en el momento está tocado con el don de lenguas para hablar en lengua. Amén. Que esto nos estamos haciendo daño unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo no tendré el discernimiento espiritual, la cobertura para hablar en lengua, y ya yo me creo una lengua mecánica, como se dice. Amén. Ya porque uno escucha la persona hablando, uno trata de imitar ese tono de voz que tiene esa persona para que el otro entienda y sea engañado que está hablando en lengua. Pero qué falsedad, tú siendo cristiano, hablar algo que no es tocado por el Espíritu Santo de Dios. Oh, Santo Padre, qué cosa más fea eso. Si hoy en día tú que estás hablando en lengua y no es el Espíritu Santo que te ha tocado, no lo haga, que te está destruyendo tú mismo. Porque qué conciencia tengo yo hablar en lengua por hablarla. Santo Dios. ¿Qué persona con el don en lengua están siendo tocados para hablar en lengua y la quieren cohibir, y el Espíritu Santo permite que hable? Porque mayormente el que habla en lengua no se regocija solo con querer hablar en lengua para que lo vea que están hablando en lengua. A veces cuando no es tan mencionado en lo público, cuando no es predicador de alta jerarquía, teme hasta hablar en lengua, porque cree que lo van a burlar y un sinnúmero de cosas. Y personas que no tienen ese don quieren hablarlo así a lo loco, mis queridos hermanos. Pero qué feo es eso. Bien feo y horrible. Y por esa situación, muchas personas no están teniendo la fe de que sí se habla en lengua, por lo cual, como hay muchas personas que están manipulando el hablar en lengua, hablando lengua, porque escuchan a otra persona, porque la otra persona dice, wow, qué ungido de Dios, mira cómo esa persona habla en lengua, wow, gloria a Dios. Entonces el otro lo quiere hacer. No estemos haciendo eso. No estemos haciendo eso, que nos estamos haciendo daño. Porque las personas cuando son tocadas en lengua,
no andan con esa desesperación por hablar en lengua. Hablan la lengua cuando son tocadas por el Espíritu Santo. Por eso que cuando el apóstol Pablo le está hablando, que cuando hablen en lengua que sean organizados. Porque el que habla en lengua es espíritu, con Dios, que está hablando espíritu, en espíritu, con Dios que se está hablando. Y quizá, yo parafraseando, quizá en Corintio estaban con ese algoritmo de querer hablar en lengua todo, y el apóstol Pablo discernió y se lo dijo con prudencia. Cuando no haya un intérprete, no lo hablen así. Quizá yo parafraseando, ellos estaban como estamos nosotros aquí ahora, que queremos todo hablar en lengua y fluir en lengua. Pero esto es algo delicado porque el Espíritu Santo es que te da el toque, el rema para tú hablar en lengua. Porque hablar en lengua no como la persona entiende, que ya Dios me dio el don de hablar en lengua, yo voy a fluir en lengua cada vez que quiera, ¿no? Digo, al menos el punto de vista mío y mi revelación que Dios me ha dado, la gloria de Dios. Yo entiendo que hablar en lengua es cuando tú eres tocado por el Espíritu Santo, en el momento que tú te administrando, en el momento que tú te orando. Por eso Pablo le exhorta que en la iglesia tengan prudencia para hablar en lengua. ¿Por qué? Porque el que puede hablar en lengua es una persona que está administrando, es tocado por el Espíritu Santo y actúa en el don de lengua. Ahí entra el don de lengua angelical, sea un don de lengua, hablar en lengua en chino si tú no lo hablas en chino, en arameo si tú no lo hablas en arameo, porque hay una persona que el Espíritu Santo quiere que sea tocado por esa palabra y que sepa. Amén. Porque el hablar en lengua, Dios pone lengua humana en la persona y lengua espiritual que no la entiende nadie. Por eso, el don de lengua cuando entra en lengua normal, hablando en inglés, que tú no hablas inglés, hay una interpretación clara. ¿Por qué? Porque pueda de que Dios esté mandando para personas que sepan inglés, lo van a saber, aunque tú no lo sepas, ya la interpretación de la profecía está. Por eso la lengua de interpretación es cuando un profeta está ministrando que tocado por el don de lengua. No es que él se pone y dice, como quien dice en su mente, yo voy a hablar en lengua. No, el que hable en lengua genuino, hable en lengua cuando es tocado por el Espíritu Santo, que siente el rema y sale a hablar en lengua. Que aunque uno no quiera hablar en lengua, se le traba la lengua porque arranca ahí con el don de lengua en fluir. Porque el Espíritu Santo de Dios que te transmite según tú estés administrando, según tú estés orando, según tú estés dándole la palabra a una persona. Yo en veces estoy orando y entra el don de lengua del Espíritu Santo que quiere que se hable en lengua en ese momento. Pero no es que yo voy a orar y digo, voy a hablar en lengua en la mente. No, no va a salir bien. Hay veces que yo estoy orando y no quiero hablar en lengua y me entra ese rema en lengua y tengo que hablarlo, la gloria de Dios. Y es así porque hay veces que se habla en lengua y personas vuelto fiera hablando en lengua, pero no saben que el Espíritu Santo lo está reprendiendo por algo que ha estado haciendo. Lo está amonestando a él mismo y no se está dando cuenta. Y quizá no haya una persona que lo interprete y le diga, tú lo que estás siendo amonestado por tu formación que tú llevas. Y ahí le profeticen a él lo que está hablando. Porque muchas personas preocupadas por hablar en lengua. ¿De qué te cuesta? Tú estás hablando en lengua para lo humano si no te van a entender y si no hay una persona que interprete. Ahora, si el Espíritu Santo te toca en una administración, gloria a Dios, siento tu presencia, Espíritu Santo, me dio gracias, Padre, Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te toca y tú estás ministrando, el Espíritu Santo quería tratar en ese momento, porque pueden haber el espíritu inmundo y cuando entra el espíritu del Espíritu Santo en ti, que tú hables en lengua, esos espíritus son reprendidos a través, esos espíritus son echados fuera y tú ni cuenta te estás dando, tú crees que tú estás hablando algo por hablarlo, no. El Espíritu Santo te toca, te llega ese rema a tu interior y tú tienes que fluir. Amén. Cuando se dice que hay un pecado que Dios no perdona y es el pecado de la blasfema contra el Espíritu Santo. Y muchas personas
con lo de hablar en lengua. El que está hablando en lengua por el Espíritu Santo, el otro dice que lengua de demonio. Y, wow, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo por bajar este rema para que la persona se concienticen y no estén blasfemando contra tu presencia y contra el que está hablando en lengua. Porque dicen, está hablando lengua de demonio. Manténgase callado, que la blasfemia con el Espíritu Santo a Dios no le agrada. Eso es lo único que Él no perdona. Y te doy este tip. ¿Por qué? Porque cuando Jesús echaba fuera a los demonios, lo escriben los fariseos, decían que él echaba afuera a los demonios por Belcebú. Y ahí ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y echaba fuera los espíritus inmundos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Así mismo es cuando una persona está hablando en lengua angelical, es a través del Espíritu Santo. Y si tú que estás mirando lo quieres humillar y dice, no, él está hablando en lengua demoníaca, y tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Abran los ojos espiritual y los oídos espiritual, que se le esté dando una palabra fresca de parte de Dios para que no estemos haciéndonos daño uno con otro, mis queridos hermanos. Gracias, Señor Jesús. Siento tu presencia, Padre Espíritu Santo. Este video es para que lo escuchen y lo mediten, porque siento tu presencia y sé que van a haber personas que van a estar viendo este video y van a sentir tu presencia como yo la siento, Espíritu Santo, porque tu palabra es viva y fresca y poderosa, que siempre van a estar permanente. Gloria a Dios. ¿Quieren hablar en lengua, mis queridos hermanos? Vamos a tratar de estar en santidad, porque el que habla en lengua habla a través del Espíritu Santo de Dios. El hablar en lengua es el rema del Espíritu Santo de Dios y te pone a fluir en lengua. Y si se habla en lengua de parte de Dios angelical y lengua normal, actual, sí es posible. Y muchas personas no lo creen, no tienen la fe de esto, porque hay muchas personas hablando en lengua mecánica y lo que se están es buscando problemas con el Espíritu Santo de Dios y con Jehová y con el Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Vamos a ponernos en esto, en hacer la cosa bien. Porque yo hablo en lengua, pero no cuando quiero. Es cuando el rema de Dios entra, que hay veces que estoy orando por persona, disculpen que sea repetitivo, hay veces que estoy orando yo por persona y me toca el don de lengua y no quiero hablar y tengo que hablarla, tengo que soltarla. Tengo que soltarlo. Y personas de que arrancan a hablar con una persona, se le empiezan a meter y que está hablando en lengua, no. Sin ser tocado a veces por el rema del Espíritu Santo. El hablar en lengua no es a lo loco como la gente entiende. No, ya yo tengo el don de lengua, yo hablo la lengua cada vez, cada segundo que quiera. No. Base a la revelación que yo he estado tomando, base a mi punto de vista, la persona habla en lengua cuando es tocado por el Espíritu Santo. Aunque tú tengas el don de lengua, tiene que ser atraído por el Espíritu Santo para tú poder hablar en lengua. Que hay muchas personas hablando en lengua sin número de lenguas, sin ser tocado, quizá por el Espíritu Santo. Dios que me perdone si estoy hablando lo que no es. Pero mayormente las personas están hablando sin la dirección del Espíritu Santo. Ahora te voy a dar este punto que me pasó a mí. ¿Por qué? Porque yo seguía a un pastor y de tanto seguirlo, él hablaba una palabra, una frase, y sonaba como si fuera una frase como en lengua, una frase diferente a un lenguaje normal. Y ya se me estaba por pegar eso. Y yo un día en un ayuno le dije, Dios mío, yo quiero que tú me des una palabra para introducir así, o sea, cuando acabe una conversación, o sea, para arrancar, que sea un punto de separación, que hace que lo usaba ese pastor, hace que lo use ese pastor. Y Dios me dio una palabra en lengua. A esa tú la podías hablar
siempre porque es una frase, que esa tú la tienes como esta frase que la persona hablan, Sama. Esa es una frase que se puede hablar cada momento porque el significado de eso es Dios escucha, Sama. Entonces, mis queridos hermanos, así Dios te da frase en lengua para que tú introduzcas, para que tú separes una conversación de otra. Amén. Y eso, frase en lengua, se puede hablar cuando ya tú entiendes que Dios te la ha dado para que tú la aportes permanente. Pero cuando tú estás orando y te entró esa unción en lengua, el Espíritu Santo, tú no vas a estar orando y vas a hablar en lengua por hablar. Al menos yo lo siento así. Que para yo hablar en lengua tiene que ser que sea tocado por el Espíritu Santo. No es porque están administrando la iglesia y se ha tocado, no es conmigo yo hablar en lengua. No. Yo creo que no es así. Habla en lengua es el toque del Espíritu Santo. La gloria sea de Dios, mis queridos hermanos. Aquellos que les gustan hablar feo del otro cuando está hablando en lengua, que no lo cree, que entienda, métase en revelación, métase en búsqueda con Dios para que Dios le aclare. Porque entran a blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos. Quiero que se pongan en esto, a no cuestionar o a no difamar lo que el otro está haciendo sin usted tener una dirección. Porque si no tenemos una dirección de Dios, estamos feos. No vamos a ir para ningún lado. Déjame darte este pequeño tigre como un pequeño testimonio. Una vez yo veía en YouTube a un joven hablando en lengua y él hablaba en lengua como si fuera en chino. Y yo en mi mente dije, yo creo que eso no puede ser verdad, que esa persona hable en chino así. Y cada vez que yo lo veía administrando, él hablaba en chino. Y lo pude confirmar que es real, porque el Espíritu Santo me tocó en lengua y yo pude hablar en chino. Pero nada más pude hablarlo esa por 2 veces. Por 2 veces nada más pude hablarlo. La gloria es toda de Dios. Por 2 veces. Y ahí empecé yo a meditar, decir, no puedo yo cuestionar, solo preguntarle a Dios. Y la suerte mía, que yo lo hice conmigo mismo, que no me puse a estar difamándolo con personas. ¿Eso es verdad que? No. Hay que tener prudencia con todo lo que uno haga. Pero con esta yo le dejo más que claro, mis queridos hermanos, para que lo podamos entender esto que le estoy dando de parte de Dios. Vamos a darle el número de WhatsApp para en caso de oraciones. El número es 914-354-8658. 914-354-8658. Que la paz del Señor esté con todos vosotros.